Gloria al Señor. Gracias te damos, Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Háblanos, Señor, con tu palabra. Bendito eres, Señor. Gracias te damos. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos. Estarán repartiéndole las hojas del día de hoy. Y quiero, hermanos, que en esta hermosa hora veamos un tema muy especial, hermanos. Muy importante, hermanos, para usted y para mí. Que es acerca de la noche que Jesús, nuestro Señor, fue al monte o al huerto de Getsemaní, en donde, hermanos, ahí podemos aprender muchas cosas importantes, hermanos, en el huerto del Getsemaní. Amén. Vamos a leer, por favor, hermanos. Allí no puse el texto, usted lo va a poner. Amén. Vamos a leer San Lucas. Vamos a leer San Lucas, hermanos, 22. Ahí estarán, hermanos, repartiendo sus hojas, hermanos. Amén. San Lucas 22. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en reverencia a la palabra bendita del Señor. San Lucas 22, el versículo 39 en adelante. Amén. Ahí anótelo en la hoja, ahí dejé el espacio para que usted lo anote, para que usted, hermano, lo tenga ahí, la cita. San Lucas 22, 39, hermanos, alaba el Señor, al 46. Amén. Vamos a leerlo, hermanos, atenadamente. El servidor lee 1 y nos unimos al 46. Dice la bendita palabra del Señor de esta manera, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza, unidos. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Tomen sus lugares, hermanos. Amén. Vamos a ver en esta noche, una vez más, una lección más que nos acerca, hermanos, a lo que sucedió en el Getsemaní. ¿Cuántos alabamos al Señor? Lo que sucedió en el Getsemaní. Pero antes de leer las hojas, quiero darles algunas cosas muy importantes, hermanos. Como la semana pasada, los que venimos los dos cultos pasados, lo que fue el miércoles pasado y el viernes pasado, yo les hablaba acerca, hermanos, de que Jesús tomó la Pascua, en donde instituyó la cena del Señor. Cronológicamente, hermanos, y bueno, digo, la cronología de los días es que se cree, hermanos, que ya era en la noche del día viernes. Ya recuerden que el día judío o el horario judío es diferente al nuestro. ¿A qué hora empieza el día judío o el día, o en este caso, hermano, el día en el pueblo de Israel? No es igual a nosotros, ¿sí? En la cronología que nosotros estudiamos, hermano, es a nuestra cronología, a los días que nosotros tenemos. Pero mire, el día del pueblo judío empieza a las 6 de la tarde. Amén. En este caso, ahorita, ¿a qué hora son? Las 8. Entonces ya sería para el pueblo judío
viernes. ¿Sí me entiende? Ya sería para el pueblo judío el viernes, ya ellos ya están el viernes. Nosotros no, nosotros todavía no terminamos el jueves. ¿Cuándo empieza el viernes? A las 0 horas empieza el día viernes. Y bueno, entre ese tiempo, hermanos, entre que Jesús tomó la mesa, o mejor dicho, instituyó la mesa, participó de la Pascua, ya era muy noche, ya estaba, hermanos, en la noche. El Señor sale del aposento alto y van al huerto de Getsemaní. Y bueno, antes de todo, hermanos, antes de leer las hojas, quiero yo decirles que después de que él oró, sucedieron muchas cosas en la vida del maestro. Sí, sucedieron muchas cosas, hermanos. Y no sé si el año pasado, en el 2017, yo les di una cronología breve de lo que pasó desde el domingo de la entrada triunfal a Jerusalén, lo que pasó el lunes, lo que pasó el martes, lo que pasó el miércoles. Algunos lo tendrán ahí en sus archivos. Pero si usted lo quiere, yo se lo doy. Después me lo dice, yo le saco copias, no hay problema. Pero miren, hermanos, yo solamente quiero hablar acerca de lo que pasó en la noche antes de ser arrestado el maestro, antes de leer las hojas. Se cree que Jesús, hermanos, estaba posiblemente, le digo, cuando digo posiblemente o aproximadamente, no es una hora que digamos es la hora exacta, sino aproximadamente, Jesús, hermanos, empieza a orar cerca de las 0 horas, ¿sí? Ya de esa noche. Él empieza, hermanos, a orar en ese tiempo. Alaba el Señor. En ese tiempo ora, hermanos, en ese tiempo se lleva a sus discípulos al huerto de Getsemaní. Su alma está muy triste hasta la muerte. Tenemos que ver todo ese significado de palabras ahorita en las hojas. Pero quiero decirles, hermanos, que la agonía de Jesús empezó en el Getsemaní. Amén. Empezó en el Getsemaní. Es allí donde Jesús empezó, hermano, lo que se le llama la pasión, ¿sí? El sufrimiento y, lógicamente, la muerte, ya por consiguiente, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Pero es ahí donde empezó, hermanos, la agonía en el huerto del Getsemaní. Amén. Después de la oración, fue arrestado, hermanos, el Señor. Fue arrestado y bueno, traigo aquí por ejemplo los 4 evangelios. Eso lo dice en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Solamente voy a darles 2 referencias. Mateo 26, 47 al 56 nos habla que el Señor Jesús fue arrestado. Marcos 14, 43 al 52 también nos dice que el Señor Jesús fue arrestado. Amén. Y antes del arresto, hermanos, unos minutos antes de que lo arrestara, Judas lo traiciona. Judas, el traidor, lo traiciona, hermanos, con 30 monedas de plata. Amén. Y ahí empieza el martirio, porque ahí empieza el Señor a sufrir. Ahí empieza, hermanos, el Señor a hacer la burla, a ser golpeado, a ser, hermanos, maltratado y a ser, hermanos, ahí empieza a sufrir todo lo que la palabra del Señor dice, que le escupieron, le dieron puñetazos. Y, hermanos, y hay 6 juicios. A Jesús en una noche le hacen 6 juicios o 6 condenaciones, hermanos, en una noche. Y según, hermanos, la cultura o la religión judía, no se podían hacer juicios durante una fiesta, ya sea la fiesta de Pascua, ya sea la fiesta de los primeros frutos o lo que le llaman el Pentecostés, ya sea la fiesta de los tabernáculos. No se podía hacer juicio en la ley judía mientras estaba una fiesta. Aquí, hermanos, los 6 juicios que le hicieron a Jesús fueron ilegales y fueron, hermanos, juicios que estaban en contra o que traspasaron la ley judía, porque no era, hermanos, tiempo de hacer juicio porque estaban de fiesta. Pero al pueblo judío y sobre todo, hermano, a los líderes, entre ellos Caifás, Anás, que eran
personas de renombre ahí hermanos, en el pueblo judío, y ellos tenían mucha influencia, y su influencia, hermano, no solamente caía en el pueblo judío, sino aún con los romanos. Ellos eran personas muy influyentes, eran personas, hermanos, muy importantes en el pueblo judío. Y miren, hermanos, el primer juicio aparece, hermanos, en San Juan 18, 13 al 24. Amén. Ahí aparece, hermanos, el primer juicio ilegal. Era ilegal porque no era tiempo de hacer juicio, y hermanos, y era un juicio, hermanos, en el cual el pueblo judío estaba mandado a que era un día de fiesta, alaba el Señor, y este juicio no debía haber sido hecho. Y este juicio se lo hace Anás. ¿Quién era Anás? Anás, hermano, era, ya lo dije anteriormente, era una autoridad en el pueblo judío. Era un hombre, una persona de renombre, era una persona, hermano, que jalaba gente, que tenía influencia. Sí, como en los pueblos, ya ve que hay gente que siempre tiene influencia, ¿no? Y cuando mueve algo, la gente lo sigue, ¿no? Ya sea por interés, por dinero, pero lo sigue, ¿verdad? Pero aquí Anás era, hermanos, el que estaba manejando esta situación en el primer juicio. ¿Cuál era la acusación, hermanos, contra Jesús? La acusación era una acusación ficticia. Y esta acusación, hermanos, según que no le había dado reverencia a una autoridad llamada Anás. Fíjense, hermanos, era una acusación falaz. Anás lo acusó de que no le dio reverencia como una autoridad, como una persona de alta influencia. Y este juicio, hermano, fue ilegal. Ahora, hay un punto más aquí. Los juicios nunca se hacían de noche. Un juicio en el pueblo judío nunca se hacía ni en una fiesta, ni se hacía de noche. ¿Sí? Y por lo menos, hermanos, tendría que estar por lo menos más de una autoridad, o por lo menos debería de haber un documento firmado por el emperador en su tiempo, en este caso de Roma, que tenía que autorizar un juicio, si es que tenían que hacer un juicio, en este caso a Jesús. Pero era un juicio, hermanos, ilegal. ¿Sí? No había una acusación legal, ni tampoco era una acusación formal. Fue una acusación, un juicio, hermano, de prejuicio ilegal y de violencia. Este primer juicio lo hizo, hermano, era un juicio judío. Y el resultado es que lo hallaron culpable de irreverencia. ¿Sí? Que no le daba reverencia, en este caso, al sumo sacerdote llamado Anás. El segundo juicio, hermano, ¿sí?, lo hizo otro hombre de renombre llamado Caifás. ¿Quién era Caifás? Caifás también era un hombre de renombre, era igual que Anás. Sí, los que jalaban los hilos del pueblo, los que estaban ahí, hermano, influenciando al pueblo para acusar a Jesús. Esto lo dice, por ejemplo, hermanos, en Mateo 26, 57, 68. Alaba el Señor. En Mateo 26, 57 al 68. También lo habla Marcos, capítulo 14, 53 al 65. Amén. Marcos 14, 53 al 65. Y también lo habla San Juan 18, 24. Ahora, ¿cuál era la acusación? La acusación, hermano, era de que ahora Caifás lo acusó de que Jesús decía ser el Mesías, el Hijo de Dios. Sí, esa fue la acusación. Y según en la ley judía, nadie se podía, hermanos, autonombrar el Mesías o el Hijo de Dios. Pero mi pregunta es, ¿qué acaso Jesús nunca lo nombró? Claro, él decía que era el Cristo. Cuando, hermanos, él se presentaba ante la gente, él se autonombraba el Hijo de Dios. Amén. Y este juicio, en todas sus, hermanos, complicaciones y en todo lo que ya le comenté, fue también, hermanos, un juicio ilegal. Porque, hermano, contrataron testigos falsos. ¿Sí? No eran testigos verdaderos. Usted lo puede leer en los evangelios.
y consiguieron testigos falsos, ¿sí? Y estas personas, hermanos, acusaron a Jesús de una manera falsa. Amén. Y esto fue un juicio judío, hermanos, y también fue declarado culpable de blasfemia. Es cuando ahí lo escupieron, cuando ahí, hermanos, le dieron puñetazos, cuando ahí se burlaron de él, y los mismos alguaciles le daban de bofetadas, hermanos, y de golpes, burlándose de él. En este juicio fue cuando Pedro lo niega. Pedro lo negó 3 veces, hermanos, mirándolo de lejos. Amén. Cuando le decían a Pedro, tú eres uno de ellos, tu forma de hablar te delata como ellos. Y él, hermano, 3 veces negó al maestro, diciendo, yo no lo conozco. En ese, hermanos, preciso momento empieza el tercer juicio, que también lo hacen los judíos. Este juicio lo hace un grupo más grande, 70 personas, llamado el Sanedrín. El Sanedrín, hermano, realmente era la autoridad en el pueblo judío, mas no, hermano, en el imperio romano. No, el Sanedrín, hermano, era un grupo de 70 hombres que gobernaban a Israel. Alaba el Señor. Y, hermanos, y la palabra del Sanedrín era muchas veces en el pueblo de Israel más fuerte que una palabra del emperador romano. Porque a pesar de que Israel fue, hermanos, conquistado por Roma, el emperador romano les dio libertad al pueblo para que sus leyes no fueran, hermanos, así como abrogadas, sino que las leyes se cumplieran y que ellos tenían la autoridad de condenar o de salvar a alguien. En este caso, hermanos, el Sanedrín, en San Marcos 15, alaba el Señor, en San Marcos 15, hermanos, en San Lucas 22, también habla acerca de que este juicio lo hizo el Sanedrín. Alaba el Señor. Y nuevamente lo acusan de blasfemia. ¿Cuál era la blasfemia que según los judíos, hermanos, decía Jesús? Que él era el Hijo de Dios. Esto para el pueblo judío ha sido blasfemia. ¿Sabe por qué? Porque en el pueblo judío decir soy hijo de Dios era, hermano, igualarse a Dios. Amén. Pero claro que Jesús es el Hijo de Dios, porque Él es igual a Dios. Lo vimos ayer en el estudio de anoche. Y este juicio también fue ilegal. Se le cambió la acusación. No encontraron, hermanos, testigos. Le violaron sus derechos. Violaron su integridad, hermanos. Alabe al Señor. Y también fue condenado. Declarado culpable de blasfemia. Y aquí hay, hermanos, otro punto importante, que después del Sanedrín fue enviado ahora sí a la autoridad romana. ¿A quién cree que llevaron a Jesús? A Pilato. Amén. A Pilato lo llevaron, que era el gobernador de Judea, hermanos, en el cual Pilato en principio ya estaba en problemas con Roma. ¿Sí? Dice la historia, hermanos, que Pilatos estaba gobernando mal en aquel entonces, en el tiempo de Jesús, y que lo iban a quitar para poner otro, en este caso en Judea. Pero él, para quedar bien con el pueblo judío, lo recibe a Jesús. Esto lo dicen los 4 evangelios, hermanos. ¿De qué lo acusan? Lo acusan de traición, no solamente a Israel, sino a Roma. A Jesús lo acusaron de traición, hermanos. ¿Sí? Y la traición en la ley de Roma se constituía en recibir la pena capital. ¿Cuál es la pena capital? Condenado a muerte. Amén, hermanos. Pero nuevamente este juicio era ilegal. Fue un juicio ilegal. Se mantuvo a Cristo bajo arresto, aunque fue hallado inocente, hermanos. Él fue hallado inocente en este juicio. Amén. Pero Pilato, para quedar bien con Herodes. ¿Quién era Herodes? Pues era, hermanos, en este caso, el emperador de la zona de lo que era Israel y Palestina. Y para quedar bien con Herodes, porque, vuelvo a repetirles, Herodes y Pilato estaban así.
¿Sí? Es como ahorita el presidente de hoy que está aquí, está peleado con un gobernador de X estado. Y no se lleva, no hay, hermano, comunicación, y se acusan uno a otro, ¿no? Y sabe, es lo que pasaba en Roma. Entonces Pilato, para quedar bien con la ley y para quedar bien con Herodes, lo envía a Herodes. Y dice la Biblia que desde ahí se volvieron muy amigos. Así dice la Biblia. Que esta fue la causa por la cual ellos volvieron otra vez a ser muy amigos. Qué tremendo, ¿no? Amén. Y Herodes era gobernador de Galilea, es decir, de toda la tierra de Palestina. En este caso, esto lo dice Lucas 23. Pero ¿qué creen? Herodes no haya ningún motivo para acusarlo. ¿Sí? Él quiere defenderlo. Amén. No hay base para, hermanos, para acusarlo. Alabe al Señor. No hay base para decir es culpable. Y Herodes, hermanos, pues se burla de él. Herodes pues trata de quedar bien con el pueblo, se burla. Pero es aquí cuando es maltratado, es aquí cuando es vejado, es aquí cuando es humillado. Y es aquí cuando nuevamente Herodes envía a Pilatos a Jesús como un juguete. Tú los tienes, tráemelo a mí, yo te lo envío. Hermanos, eso lo dicen los 4 evangelios. Y nuevamente la acusación, traición. ¿Sí? Aunque no se le probó, hermano, y Pilato trata de regatear con la gente, poniendo a Cristo al nivel de Barrabás. Él sí era un criminal. Amén. Barrabás era un criminal. Alabe al Señor. Y hermanos, y este hombre sí merecía la condenación. Este hombre sí merecía, hermanos, la condenación por sus hechos. Pero la gente, como todos lo sabemos, hermanos, y sin prueba de culpabilidad, porque era un juicio ilegal, hermanos, a pesar de que Pilato lo ve inocente, la gente dice: suelta a Barrabás, suelta a Barrabás, no queremos que este hombre quede libre, mátalo, crucifícale. Empieza a gritar, hermano, la gente. Imagínense, hermano, cuando Jesús estaba siendo llevado, ya había amanecido, ya estaba la claridad de la mañana. Y es cuando Jesús recibe la condenación, o recibe, hermanos, la pena capital. Antes de llevarlo a la cruz, lo golpean. Es cuando empieza, hermanos, el método romano. El método romano, hermano, antes de llevar a una persona a la cruz, era la flagelación, como todos sabemos, hermanos. ¿En qué consistía la flagelación? La flagelación, hermano, consistía, después de que Pilato ordenó que ya era culpable, y Pilato se lava las manos diciendo: soy inocente, ¿verdad? Cuando él es el mismo culpable, al igual que toda la gente que en esa noche no lo recibió. ¿Estamos atentos, hermanos? Pilato, al igual que todos, hermanos, fueron condenados porque no vieron en Jesús el Hijo de Dios, como el Hijo de Dios. La flagelación era antes de la crucifixión. Cuando el sentenciado lleva camino a la cruz, antes de eso, hermanos, lo azotaban con el flagelo, es decir, con un látigo de cuero, con pedazos de metal anudados a sus correas. Esa flagelación dejaba sangrada la espalda de la víctima, incluso a veces dejaba tiras de carne colgando de las heridas. Al debilitar la constitución física de la víctima, misericordiosamente se acortaba el tiempo que le llevaría al condenado a morir en la cruz. Se cree, hermano, que muchas personas, era tan severa la flagelación que ahí llegaban a morir. Allí no aguantaban ya para llegar a la cruz, porque era tan, hermanos, brutal. Un soldado a cada lado, de los más fuertes, hermanos, empezaban a darle al Señor la severa flagelación. Con su intento dolor y apreciable pérdida de sangre, hermanos, y con toda probabilidad dejó a Jesús en un estado previo al shock. El ultraje físico y mental que le impusieron los judíos romanos, así como la falta de comida, agua y sueño, también contribuyeron a su estado
general debilitándose. Por consiguiente, hermano, incluso antes de la crucifixión, en sí la condición física de Jesús era por lo menos seria y posiblemente crítica. Como si el dolor de la intensa tortura física no era suficiente, Jesús también soportó el dolor emocional de la humillación cruel y la burla que la gente, hermano, le hacía. Hermanos, por usted y por mí lo hizo. Por usted y por mí lo hizo, hermanos. Inmediatamente le ponían un manto. Ese manto, hermanos, era un manto en el cual se lo ponían después de la flagelación. Pero yo quiero decirles algo. A Jesús lo desnudaron en la flagelación. ¿Sí? A los presos, a los condenados a la cruz, eran condenados, hermanos, y los desnudaban durante la flagelación. De tal manera, hermanos, que cuando terminaron de la flagelación, le pusieron un manto, una túnica corta que colgaba de los hombros, pero que le exponía la parte de abajo, de la cintura abajo. Y así lo llevaron, hermanos, a la cruz. Inmediatamente le tejieron una corona de espinas. Amén. Y lo voy a leer como dice Mateo 27, 39 a 31. Escuche. Mateo 27, 29 a 31. Y que tiene una corona de espinas. Se la pusieron sobre su cabeza. Y una caña en su mano derecha. Y arrodillándose delante de él, le hacían burla diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! Y escupiéndole. Vea, hermanos. Tomaba la caña y le golpeaba la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron las ropas y le llevaron para crucificarle. Vea, hermano, lo que el Señor sufrió. Existió mofa, existió maltrato, existió, hermano, las peores humillaciones que un hombre ha recibido. ¿Sabe? Los soldados competían entre ellos a ver quién hacía la mayor burla, a ver quién ganaba en burlarse más del que estaba allí. ¿Sí? A ver quién ganaba en golpearle más, a ver quién ganaba en burlarse de la persona que estaba ahí. Alabe al Señor. Él lo hizo por usted y por mí. Se turnaron para escupir a Jesús, para maldecir su nombre, para golpearle con la caña. Le hicieron esto a Jesús, hermanos, ante cuyo nombre un día se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pero Él estaba pagando, hermanos, por usted y por mí. La gente ni siquiera se imagina, ninguna película, ningún programa. Cuando yo venía hacia acá y estaba escuchando noticias, hermanos, en una estación de radio, 179 años celebrando en Iztapalapa, según la pasión de Cristo. Pero se burlan. El Señor no quiere eso ya. Él lo hizo una vez y para siempre. Alabe al Señor. Él lo hizo una vez y para siempre. Y es cuando lo llevan, hermanos, para crucificarlo en el monte Calvario. Voy a leer las hojas, hermanos, brevemente. Las hojas vienen explicadas. Me esforcé un poquito más para darle la explicación. Pero eso es lo que le pasó a Jesús después del huerto del Getsemaní. Pero vamos a ver el punto central del Getsemaní. La oración de Jesús en Getsemaní, una oración de sumisión y obediencia. La angustiante oración de Jesús en Getsemaní es el inicio de sus sufrimientos, su dolor extremo y agonía que culminan bajo el terrible castigo que tuvo que experimentar en la cruz del Calvario. Ahí comienza todo, en el Getsemaní, que su nombre significa lagar de aceite o molino de aceite. Ya era muy noche.
Más temprano en la tarde, Jesús se había encontrado con los discípulos para la cena de la Pascua. Entonces, después de la medianoche, Él se llevó a los discípulos fuera de la casa. En la oscuridad cruzaron el torrente Cedrón y subieron al lado del monte de los Olivos, hacia el huerto de Getsemaní. Ellos entraron en la oscuridad del huerto y Jesús les dijo: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mateo 26, 36 a 37. Él se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan con él un poco más lejos, aparte. Todos los discípulos estaban cansados y con sueño. Ellos estaban tristes y deprimidos. Los discípulos no tenían la condición de corazón para orar. Aún Pedro y Santiago y Juan se durmieron. Jesús mismo, yendo un poco adelante de todos los demás, terminó haciendo su oración solo. Nadie más puede ir tan lejos como Jesús. Pese a que su alma añoraba compañía, consuelo y ayuda en la oración, Jesús oró solo. Yo creo que Dios quiere que tengamos compañerismo con Cristo al meditar en su experiencia en el Getsemaní, en su muerte en la cruz, y que tratemos de entrar en el entendimiento de su dolor. Los discípulos ya estaban dormidos. Jesús oraba solo en el huerto, en agonía. Lucas 22, 44. Allí en Getsemaní, en el lagar, Cristo fue triturado como lo son las olivas para sacarle el aceite. Pero Cristo no sudó aceite en el huerto, Él sudó sangre. Entonces el lugar donde se molían las olivas se volvió el molino del Hijo de Dios. Cuando el lagar se volvió en el molino de viñas para Cristo, Él entró a un sufrimiento inimaginable. Nuestras mentes humanas simplemente no pueden entender por completo el dolor que Cristo experimentó en el Getsemaní. Veremos algunas enseñanzas importantes sobre la oración de Jesús en el Getsemaní. Unas enseñanzas para nosotros, y aprendamos que el Señor fue preparado desde esa noche a lo que le esperaba en poco tiempo: llegar al sacrificio en una cruz. Amén, hermanos. ¿Cuántas veces Jesús decía a los discípulos: oren, oren, ore para que no entren en tentación, ore para que no entréis en tentación? Pero en esa noche, cuando humanamente Jesús necesitaba la compañía de sus discípulos, no lo tuvo. A veces, hermanos, nos pasa así. A veces tenemos que orar a solas, cuando nadie está. Pero ahí está el Padre, hermanos, contemplando y oyendo nuestra oración. Desarrollo del tema. Getsemaní era un lagar que trajo angustia y tristeza al Salvador. Al igual que Mateo, Marcos nos dice que cuando Cristo entró al Getsemaní, Él comenzó a entristecerse y a angustiarse. Marcos 14:33. Ekabestai significa asombrado grandemente, grandemente asustado, presionado y alarmado. ¿Qué era lo que alarmaba tanto al Salvador? No era la idea de su crucifixión venidera. Él sabía sobre eso. Sabía que iba a ser crucificado. Ya lo había anunciado a sus discípulos, aunque ellos no lo entendieron en ese momento. Su gran angustia vino porque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Aquí en el lagar de Getsemaní, nuestro Señor comenzó a ser molido. Era el inicio de su suplicio por nuestros pecados. Sabía lo que le esperaba. Sabía que le esperaba la muerte más cruel. Sin embargo, estaba consciente a lo que se iba a enfrentar. Comenzó a entristecerse, a estar en gran aflicción y asombro al ver todos los pecados de su pueblo venir sobre él. Debemos entender las palabras que los evangelios nos revelan. Y dice: a angustiarse, con asombro y grande dolor. Él dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Me siento morir. Es lo que dice la versión internacional, hermanos. Vea, ahí él se sintió morir. Amén. Es decir, él estaba literalmente muriendo de dolor. Dolor por el mundo. Dolor, sufrimientos por nuestros pecados.
Se cree que Jesús pudo haber muerto en el huerto de Getsemaní, hermanos. Por eso Lucas escribe que un ángel de Dios lo fortaleció para que pudiera soportar la agonía en su momento. Lucas 22, 42, 43. ¿Sabe? Los estudiosos, no lo puse aquí, hermanos, porque es muy extenso esto, pero los estudiosos que estudian la salud física de Jesús en el Getsemaní, se cree que él pudo haber tenido un derrame cerebral y pudo haber muerto allí, ¿sí? De ese derrame, ¿sí? Porque era tan grande la agonía en esa noche. No solamente de corazón, de mente, de espíritu y alma. Estaba en agonía. Lucas lo dice, que tanto era su agonía. Y la palabra agonía, hermano, era la tensión, era el sufrimiento, era el dolor que sentía el maestro, que pudo haber tenido un derrame cerebral. Pero por eso vino un ángel a fortalecerlo, para que aguantara. No solamente esa noche, sino para aguantar hasta la cruz. Pues alabamos al Señor. Él está aquí, hermanos, Él vive. Él comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mateo 26, 37. En referencia a la palabra griega traducida angustiarse en gran manera, había algo que disturbaba o distraía en la agonía de Jesús, ya que la palabra significa separación de la gente. Hombre en distracción, separado de la humanidad. ¿Qué pensamiento? Jesús fue sacado de distracción a estar casi perturbado mentalmente por la intensidad de su agonía. Mateo cita al Salvador diciendo: mi alma está muy triste hasta la muerte. La palabra griega traducida muy triste significa totalmente entristecido, intensamente triste. Strock es lo que dice el diccionario de Strock: sobrecogido con penar. Él fue confundido de cabeza en dolor y sin tener dónde respirar. Él estuvo rodeado de dolor, sobrecogido con aflicción. Jesús fue sumergido en profundo dolor y penar. Marcos nos dice también que él comenzó a entristecerse y a angustiarse. Amén. Y la palabra griega traducida entristecerse significa completamente angustiado, que también lo viene en el diccionario Strong. Estando en las mismas garras del horror, muy angustiado, arrojado al terror, alarmado del todo, aterrado, impactado con horror. Eso habla de su verdadera humanidad, hermanos. Él sintió, escúcheme bien, hermano, lo que hablamos anoche. Él sintió lo mismo, pero sin pecado, lo mismo que sentía una persona condenada a la misma cruz. ¿Sí? Yo le decía anoche que era tan cruel esta clase de muerte, que el emperador Constantino, hermano, quitó esa ley. Pero antes de que Constantino quitara, hermanos, esa ley de la muerte en la cruz, ¿sí? Había caminos a Roma, que eran caminos en monte, en las montañas, en las orillas, donde habían muchas cruces de personas que murieron y los dejaban allí. Y muchos de esas personas que morían en esas cruces eran comidas por los buitres, porque ahí los abandonaban, ¿sí? Y eran personas, hermanos, que morían, ¿sí? Pero Jesús quiso sufrir este horror de muerte. El inocente Cordero de Dios, pues alabamos al Señor. El que es justo, lo hizo por los injustos. Y esto habla de su verdadera humanidad. Aunque Él es el Hijo de Dios, como ya lo comentamos ayer, tomó forma de ¿qué? Forma de hombre, estando en la condición de hombre, se hizo hombre, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Alaba al Señor. El Hijo de Dios se hizo Hijo del hombre para sufrir los terrores de la muerte en la cruz. Esto tenemos que entenderlo, hermanos. Esto tenemos que entenderlo. Bajo la ley de Roma, para los romanos, Él era, hermano, como cualquier condenado que ya habían condenado antes. Los romanos no inventaron, hermanos, esta clase de muerte. Se cree que los fenicios lo inventaron, ¿sí? Después los caldeos,
¿sí? Y cuando Roma descubrió esa clase de tortura, lo perfeccionó, ¿sí? Roma, hermanos, se caracteriza precisamente dentro de sus torturas, en ser especialistas, en hacer sufrir, hermano, a una persona condenada. Por causa nuestra el Señor fue condenado, hermanos. Por causa nuestra. Alaba el Señor. Cuando Él comenzó a orar, los evangelios sinópticos describen las palabras que Jesús expresó y exclamó al Padre. Mateo 26:39. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El evangelio de San Marcos se lee y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. La palabra Abba nos habla de una intimidad y una plena confianza del Hijo con su Padre. Habla de una relación única que le da derecho a pedir al Padre con toda confianza y amor. Lucas 22, 42 al 43, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. La grande alarma que Jesús sintió venía del horror de tu pecado y el mío, siendo puesto sobre él. Cristo aquí cumplió la palabra dado en el libro de Levítico y se hizo por nosotros el verdadero sacrificio por nosotros. Levítico 16, 21 al 32. Cuando leemos el capítulo 16 de Levítico, nos damos cuenta, hermanos, que cada año se sacrificaba un animal, un macho cabrío. Este macho cabrío, hermanos, la sangre de este macho cabrío era derramada en el altar, allá en el arca del pacto, ¿sí? Y este sacrificio se hacía cada año. Era la sombra o el tipo del antitipo, porque el antitipo es Cristo. Cristo Jesús ocupó no solamente el lugar de este animalito, sino el lugar de toda la humanidad que merecía la cruz. Alaba al Señor por eso, hermanos. Yo siempre digo algo. En esta temporada que estamos siempre viendo estos temas, hermanos, los que deberíamos de alabar a Dios, de veras, y los que deberíamos de glorificar el nombre de Dios, no es aquella gente que lo hace por tradición. Como yo les decía ayer, la gente estaba allá adornando, pero ella estaba tomando. Ya estaba allí, hermanos, ahí, según preparando los adornos, pero ya estaban tomando, estaban ya diciendo majaderías. No, hermanos, la celebración no corresponde a gente que no ha experimentado realmente lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Si nosotros realmente hemos experimentado, hermanos, que la sangre de Jesús nos limpie de todo pecado, nosotros tenemos que alabar a Dios más que cualquier otra persona aquí en la tierra. Hágalo, hermano, porque nosotros fuimos lavados. Usted fue perdonado por la sangre de Cristo. Fuimos comprados con la sangre de Cristo. Fuimos, hermanos, perdonados por Él. ¿Por qué no alabar a Dios? ¿Por qué no bendecir el santo nombre del Señor? Él lo hizo por usted, por mí. Era un lagar de sufrimiento por ser el sustituto del pecador. Jesús fue una persona que estaba acostumbrado a estar en comunión con su Padre a través de la oración. Como todos hemos leído en algunas ocasiones, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 5:16. Pero esta oración era tan diferente y tan única que no se compara con ninguna otra. Aquí el Salvador nos enseña a través de su experiencia que todas las oraciones no son iguales, ni se esperan que sean. Una necesidad mayor, una circunstancia de vida más intensa, nos exigen peticiones y súplicas más fervientes y llenas de fe y más entregadas. Lucas nos dice que allí, estando en agonía, oraba más intensamente y era su dolor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús
estaba pasando por una etapa inimaginable. En ninguna parte de los evangelios se lee algo igual. Jesús sentía presión, sentía angustia, tristeza, dolor, quebranto, y sabía a dónde iba a llegar después del Getsemaní. Y esto le causó lo que en la medicina se le llama hematidrosis. Es por causa de la agonía, la grande tristeza, la grande tensión y presión que tenía Jesús. Le brotan grandes gotas de sangre que salen por las glándulas sudoríparas de la frente. Es un trastorno físico caracterizado por la combinación de la sangre con el sudor que sale por una grande tensión. Por eso dice Lucas que le salían grandes gotas de sangre. La hematidosis, que era, hermano, que según los médicos es un fenómeno físico que solamente le pasa, y históricamente, bueno, esto bajo la investigación, solamente le pasó a Jesús. ¿Sí? Solamente le pasó a Jesús este fenómeno físico de sangrar. Tanto era, hermano, la tensión, tanto era el sufrimiento, que lo hizo por usted y por mí. Pues alabamos al Señor. Cristo vive, alaba el Señor. El profeta Isaías dijo: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Isaías 53:10. Seguramente esto comenzó en el lagar de Getsemaní. Sabía que llegaría ese momento de cruel dolor en la cruz, esa cruz que nos pertenecía a nosotros, hermanos, le pertenecía a usted y a mí. Allí llegaría el Salvador a ser el sustituto perfecto de nosotros. Es medianoche y por la culpa de otros el varón de dolores llora en sangre. Pero aquel que en agonía se arrodilló no es abandonado por su Padre. Ahí, hermanos, les pido perdón, es ortográficamente un error mío. Ahí sigue, no lleva punto. Amén. Ahí borren el punto, dice: pero aquel que en agonía se arrodilló no es abandonado por su Padre. Amén. Jesús caminó en el lagar como sustituto por ti y por mí. Nosotros deberíamos haber estado allí, pasando por la agonía por nuestros pecados. El hombre sin Cristo sí pasará grande agonía y sufrimiento por sus pecados en el infierno, a menos que se vuelva a Cristo y lo abrace como su Salvador y Señor. Cuando confiamos en Cristo, nuestra agonía se vuelve su agonía. Cristo mismo toma el dolor que nosotros deberíamos haber sentido. Pasamos al Señor, hermanos. Y si eso era un lagar de aceptación, humillación y sumisión. Él tiene que pisar el lagar solo, y de los pueblos no tiene que haber nadie con él, según Spurgeon. El Salvador ahora estaba separado de la humanidad, entrando a solas a su sufrimiento por nuestros pecados. Él fue abandonado por los discípulos, que se durmieron mientras él se angustiaba en gran manera por los pecados de ellos y los nuestros. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mateo 26:37. Ahora él es herido y puesto en aflicción ante su Padre. Sus dolores comienzan porque no terminaron aquí, sino que en la cruz. Este era solo el principio de sus dolores, y estos eran livianos comparados a los futuros, porque eran muy pesados y parecían ser los más pesados de todos. Como parece decirlo él mismo de ellos, su fuerte clamor a su Padre, su dolor sangriento y agonía, y la existencia que tuvo de un ángel, y el consuelo y la fuerza que recibió de él en su naturaleza humana. Todo puesto junto no se ve en otras partes de sus sufrimientos, y a entristecerse en gran manera con el peso de los pecados de su pueblo y el sentido de la ira divina, con lo cual estuvo tan presionado y sobrecargado que casi se le salía el alma. Estaba listo para sucumbir y morir. Su corazón enflaquecía
ante la ira de Dios que iba a ser descargada sobre él. Su alma estaba cargada con los pecados de su pueblo. Esto lo sobrecogió y lo rodeó. Los dolores de la muerte lo rodeaban por todas partes, tanto que no se le daba el más mínimo consuelo, ni había escape. Así que su alma estaba sobrecogida por el dolor. Su corazón estaba a punto de romperse. Fue llevado, por así decirlo, al punto de la muerte. Ni se apartaban de él sus dolores. Llegó hasta el punto en que su alma y su cuerpo se estremecían como si separaran el uno del otro. Fue a solas que el Salvador oró en el oscuro Getsemaní. A solas él bebió con amarga y sufrió allí. A solas él bebió la copa amarga y sufrió allí por mí y por ti. A solas, todo lo cargó a solas. Él se dio a sí mismo para salvar a los suyos. Él sufrió, sangró y murió a solas. Sus propios discípulos lo abandonaron. Estuvo orando al Padre Celestial, aceptando la voluntad del Padre. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Así vemos lo que Jesús hizo para salvarnos. Su sufrimiento comenzó en Getsemaní, donde Él se preparó para llevar nuestros pecados y los llevó en la cruz. Este pasaje coincide con los otros relatos de Mateo y Marcos. Jesús se somete a la voluntad del Padre, a pesar de los sufrimientos que vendrían sobre Él. Su entera sumisión y aquiescencia a la voluntad del Padre. La palabra aquiescencia, hermanos, significa que Él está de acuerdo con el Padre. Amén. Que Él está de acuerdo con el Padre. Dice, aun cuando sentía vivamente la extrema amargura de los sufrimientos que iba a padecer, nuestro Señor estaba enteramente dispuesto a someterse a ellos por nuestra redención y salvación. La razón por la que Cristo se sometía libre y enteramente a los sufrimientos era la voluntad de su Padre y su amor a Él, y el deseo de ser obediente hasta la muerte, y por cierto, de cruz. La voluntad de Cristo estaba firmemente arraigada en la voluntad del Padre. Por esto se refería con tanta frecuencia a esta voluntad. En conformidad con este ejemplo de Jesús, hemos de beber de la copa que Dios en su voluntad tenga para nosotros en su voluntad, en su tiempo y en su forma. La copa del sufrimiento y del dolor, la copa de la enfermedad, la copa de la pérdida de alguien, la copa de la adversidad y los problemas. Pero ¿estaremos dispuestos a decir lo mismo que el Maestro Divino? No se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Está dispuesto usted a decirle a Dios eso, hermano? No oigo aménes. Como que está pensando si hay que decir amén ante esto. ¿Qué pasaría si el Padre en su voluntad nos dijera o nos hiciera pasar por situaciones, hermanos, no comparadas a lo que Jesús sufrió, pero a situaciones que no podemos nosotros aguantar? ¿Qué sería de nosotros si nosotros, hermanos, o a lo mejor ya lo hemos sufrido, y a lo mejor en vez de decirle a Dios, Señor, hágase tu voluntad, a veces, hermanos, nos desanimamos y lo más fácil, dejamos de seguir adelante, dejamos las cosas como si dejar las cosas sería la solución más correcta? ¿Sabe que mucha gente que no entiende a Cristo y mucha gente que no entiende la voluntad de Dios se aparta del Evangelio? Porque no entiende la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude a entenderlo, hermanos, en esos momentos difíciles. Que vamos a perder algo, si Dios quiere, hermano, lo vamos a perder. Que vamos a enfermarnos, si Dios quiere, vamos a enfermarnos. Que vamos a sufrir otras situaciones, hermanos, en nuestras vidas, si Dios quiere, si Él nos quiere pasar por una copa, hermanos, así. Tomemos el ejemplo de Jesús. Que no se haga mi voluntad, Padre, sino que se haga la tuya. Pero no, hermanos, por sentirnos lástima, no, sino realmente aceptando la voluntad de nuestro Dios. Aceptar la voluntad de Dios no es fácil, hermanos. De veras.
Aceptar la voluntad de Dios no es fácil. Yo he perdido 3 seres queridos muy amados. A veces me llegaba a preguntar, pero ¿saben? Dios me ha enseñado a aceptar su voluntad. ¿Usted está dispuesto a aceptar su voluntad? ¿Estamos dispuestos a ser humildes y estar sumisos a lo que el Padre desea de nosotros? Que el Padre desea de nosotros. ¿Qué pasa si en estos días el Señor nos quita algo? O nos hace pasar por una enfermedad, o por un accidente, o por algo que Él quiere a través de eso enseñarnos muchas cosas. Piense en esta pregunta. Piense en la oración en el Getsemaní. Si Jesús sufrió lo peor, escúchenme bien, lo peor, lo inimaginable que ningún hombre ha sufrido como Él, pero Él lo hizo por un propósito. Él lo hizo porque usted y yo no sufriéramos, hermanos, en el futuro. Sepa algo, hermano, que Él lo hizo por usted y por mí. Voy a pedir que se ponga de pie. Después de leer, oremos al Señor un momento, hermanos. La palabra de Dios nos enseña que Cristo oró no solo una vez, sino que dice la Escritura, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándoles se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. La repetición de su oración es una muestra de poder rogar a Dios con insistencia. Aunque podemos rogar a Dios para que nos retire alguna aflicción, nuestro objetivo principal debe ser que nos dé gracia para soportar bien, o para soportarla bien. Deberíamos preocuparnos de que nuestras aflicciones fuesen santificadas y nuestros corazones satisfechos en medio de ellas, más bien que pedir con insistencia que se retiren de nosotros, aunque sabemos que Dios es poderoso para apartar toda aflicción. Nuestra oración debe de depender de su gracia y de su soberanía. Podemos decir como Jesús, su Hijo: que no se haga mi voluntad, sino la tuya, oh Padre mío. ¿Usted está dispuesto a decirle a Dios? Es el ejemplo de Getsemaní, hermanos. Es el ejemplo de Getsemaní. ¿Por qué no oramos y le decimos a Dios: gracias, Señor, porque tú sufriste lo inimaginable por mí? Levante su voz. Levante su voz. No nos quedemos callados. Dele gracias a Dios por su Hijo. Él lo hizo por usted y por mí. No merecíamos ni siquiera que Él viniera del cielo. Señor, perdónanos. Aquí estamos muchas veces, Señor. Ya no queremos seguir adelante por causas diminutas, por cosas infantiles. Ya no queremos seguir adelante, Señor, por muchas cosas que no vale la pena. Cuando vemos que tu Hijo Jesús llegó al final, que no desistió, Él siguió hasta el final por causa nuestra. Tú eres el ejemplo nuestro, Jesús. Tú eres el ejemplo nuestro. Tú eres nuestro ejemplo. Muchos han vuelto atrás porque no han entendido tu voluntad. Muchos han dejado el camino porque no han entendido tus propósitos, Dios. Se han quejado. Se han quejado más de la cuenta. Y muchos te han recriminado por muchas cosas. Pero aquí estamos, Dios. Aquí estamos, Dios. Dispuestos
dispuestos a tu voluntad. Estamos dispuestos, Señor, que se haga tu voluntad en nosotros. Que se haga tu voluntad en nosotros, Señor. Ayúdanos, solamente danos fuerza para seguir. Solamente danos fuerza y ánimo para caminar y seguir adelante. Y seguir adelante, Señor. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos, Padre. Aquí estamos, Señor. Perdónanos, Señor, si nos hemos alejado de ti. Perdónanos si hemos dudado. Perdónanos, Señor, si no hemos aceptado tu voluntad. Que muchas veces, Señor, nos enseñas. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos, Señor. Ya como en el Getsemaní, nos humillamos y aceptamos, Padre, tu perfecta y soberana voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Divino Cordero de Dios. Bendice a mis hermanos que quizás están pasando algún sufrimiento, que están pasando alguna necesidad, alguna enfermedad. Señor, cólmalos de gracia para que sigan adelante. Llénales de tu gracia bendita para que ellos sean fortalecidos. Y así como fortaleciste a tu Hijo, Padre, fortalécelos a ellos. Fortalécelos con el poder de tu Espíritu Santo. Fortalécelos y levántalos en victoria. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Digno eres de alabanza. Digno eres de gloria. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dele gracias a Dios, hermano. Porque ahora ya no tenemos que pagar nada.